Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar, como casi siempre, en estos temas con Andrea y Nacho. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de Turquía y esa entrada que quiere hacer en la Unión Europea, un poco con esa contraprestación, si acepta que Suecia entra en la OTAN. Y un poco quería que me contases un poco por qué este movimiento de Erdogan y Andrea. Sí, pues la última reunión de la OTAN ha sido realmente sorprendente, no solo por todas las exigencias de Erdogan, sino que además el resto de países miembros han accedido, no solo en la promoción de la entrada de Turquía en la Unión Europea, sino en otras cuestiones de armamento de los F-16 estadounidenses, pero centrándose en la cuestión de la entrada de la Unión Europea, es un paso importante, es una victoria política para Erdogan, no solo que demuestra y se puede vender interiormente de cómo consigue que el resto de países se plieguen a sus deseos, sino que también puede ayudar a acelerar otro tipo de cuestiones como los visados, que curiosamente era una de las cosas que prometía su rival en las elecciones, Kılıçdaroğlu, y que al parecer Erdogan va en camino a conseguir que eso se dé. Sin embargo, de decir que se promocionará la entrada de Turquía en la Unión Europea a que se consiga hacer, va un trecho demasiado grande, no solo por todas las dificultades, ¿cómo se dice? De leyes y procedimientos que tienen que darse, sino porque también es un procedimiento enormemente político en el que hay países como Grecia y Chipre que no les hace ninguna gracia, tampoco Francia, y además que sería muy difícil incluir a Turquía en el delicado equilibrio de poderes que hay dentro de la Unión Europea y de sus instituciones. ¿Tú cómo lo ves, Nacho? A ver, yo creo que Erdogan no es un hombre que actúe por instinto, sino que actúa a partir de cómo se va moviendo el tablero. Es muy reactivo y creo que lee las situaciones a futuro de un modo bastante astuto. En primer lugar, creo que se está dando cuenta que el frente de Zaporilla está volcando hacia el Mar Negro las acciones y que no están resultando favorables a Rusia. Y al ver la estrella declinante de Putin, empieza a tomar algunas medidas que unos meses atrás hubiesen sido imposibles. En primer lugar, porque el resultado de los combates no está favoreciendo a Rusia y eso queda claro en el desgaste y en la cantidad de pérdidas que sufre Rusia a diario. En segundo lugar, porque se da cuenta que tiene la llave del Mar Negro y la llave del Mar Negro también implica Crimea, que es el objetivo de Ucrania. En razón de esto, decide dar un vuelco hacia Europa y a favor de Ucrania. Creo que son tres medidas que son muy fuertes. La primera es la incorporación de Suecia, lo cual termina de debilitar la posición diplomática y estratégica de Rusia. En segundo lugar, con el tema de los granos, al decir que es Rusia la que unilateralmente sale del acuerdo de los granos, algo que afecta profundamente a Rusia, en el sentido que también ella va a tener muchos problemas para sacar su producción, no solamente de trigo y maíz, sino de otras materias primas. Y en tercer lugar, porque creo que en algún punto se da cuenta Turquía que si bien se favoreció al comerciar la salida por el Mar Negro, no solamente de materias primas, sino también en el ingreso hacia Rusia de bienes de capital, se da cuenta que su apoyo al evitar sancionar a Rusia económicamente no es tan importante como la ayuda financiera que podría llegar a recibir de parte de Occidente, en el momento en que la economía turca está muy mal, que la lira turca sigue cayendo, y también ayuda militar como para poder fortalecer su posición estratégica. Es decir, el cálculo de Erdogan es correcto, pero además prevé una, digamos, una degradación de la posición rusa a futuro y me parece que más que analizarla en sí, podemos analizarla como una consecuencia de un montón de actos y de sucesos que están en este momento en curso, no solamente en el frente ucraniano, sino en el frente europeo como conjunto. O sea, en resumen, lo que está haciendo Erdogan es reaccionar desde una posición de equilibrio entre Rusia y Occidente a una postura más a favor de Occidente
advirtiendo que su, digamos, aliado, Putin, no está en las mejores condiciones, más aún después del motín de Wagner que lo debilitó aún más en el frente interno. Es una lectura un poco amplia y ajustada, resumida, pero me parece que Erdogan está reaccionando a futuro más que en el presente. ¿Vosotros creéis que tiene facilidad de que entre en la Unión Europea Turquía? ¿Lo veis factible? Es un poco contraprestación, pero ¿lo veis que puede darse en un futuro? Si se da sería en un futuro bastante lejano y que incluso Erdogan no llegase a verlo. Sería ya más bien una Turquía sin Erdogan, porque como decía antes, si ya era complicada desde 2005 a 2016 meterse a Turquía en la Unión Europea, porque no solo tienen que cumplir los criterios de Copenhague, adaptar sus leyes a las leyes comunitarias, ya que la Unión Europea es la única organización del mundo en la que los estados ceden voluntariamente su soberanía, bueno, que la ceden en general. Y esto lleva a unas negociaciones muy difíciles cada vez que se incorpora un nuevo miembro, pero sin embargo lo que decía, hay una fuerte resistencia interna. Grecia y Chipre por cuestiones históricas y luego otros países que no les hacía ninguna gracia, como venían a ser Francia y en su momento Reino Unido, ya que la entrada de Turquía podía ser un desequilibrio importante. Creo que ya lo he comentado alguna vez y es que, por ejemplo, ya solo en la institución del Parlamento turco, los que se eligen los diputados, o sea, a cada país se le asignan un número determinado de diputados en función de la población. Los turcos son 80 millones. O sea, y eso ya sería una bancada importante. Y haciendo eso ya podrían compensar mucho a la Unión Europea en favor de Turquía. Lo cual a países que no es que tenga una rivalidad muy fuerte con Turquía, como es el caso de Grecia o Chipre, pero tampoco se fían mucho de los turcos como viene a ser el caso francés o incluso Alemania. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los requerimientos de derechos humanos, transparencia administrativa y las reformas judiciales que pide la Unión Europea en algún punto se contradicen con el método de gobierno de Erdogan, con lo cual a corto plazo es difícil. Lo que hace Erdogan en todo caso es presionar con su postura estratégica a la Unión Europea, sabiendo su rol dentro del actual conflicto. Pero además, Turquía tiene algunos temas que no puede resolver en paralelo a su ingreso a la Unión Europea, tiene que resolverlos antes. Por ejemplo, es su política hacia los kurdos, algo que llevó al bloqueo de equipamiento militar en su momento por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, que evidentemente forma parte central de la promesa de expansión neo-otomana de Erdogan y por lo tanto es incompatible en este momento con el ingreso a la Unión Europea. Lo que sí me parece que es más lógico es analizarlo desde el punto de vista de una negociación permanente más que de un objetivo práctico que por el momento me parece a mí que es irresoluble, porque si Erdogan quiere seguir avanzando sobre las minorías turcas y sobre el norte de Siria, se choca de frente con las normas que le exigen la Unión Europea. Pero sin esos avances, el apoyo interno a Erdogan también se pierde por el nacionalismo turco. Entonces, me parece que ahí hay que tomar con pinzas. Lo que quiere en este momento Erdogan son fondos. Lo que quiere Erdogan es peso estratégico y reclamar un lugar como socio, no sé si como parte. Me parece que es más, su política es más pedir un espacio de asociado que de parte, porque como bien decía recién Andrea, inclusive el ingreso de esas enormes cantidades de personas impactaría en la representatividad en un momento en el que los halcones como Polonia y los países bálticos están disputando un lugar a las potencias tradicionales de Europa como Francia, Alemania, y donde todavía se tiene que definir el reingreso de Gran Bretaña. En ese enorme juego de poderes, Turquía podría desbalancear absolutamente la balanza y me parece que dentro de la propia Unión Europea no quieren comprar otro problema con el ingreso de Turquía. Y es que la cuestión de los derechos humanos se enmarca en una cuestión aún más grande, que es que para entrar en la Unión Europea el país tiene que tener una democracia que esté en funcionamiento.
Y eso son cuestiones como elecciones limpias, libertad de expresión, cosa que desde 2016 se ha ido recrudeciendo cada vez más. Luego Exacto. también está la cuestión económica, que es que otro de los criterios es que el país pueda, o sea, tenga la existencia de un mercado capitalista, sobre todo esto es como resto de la Guerra Fría, pero también que tiene que poder hacerse cargo del hecho de estar en la Unión Europea, los gastos que acarrea y, como por así decirlo, seguir el ritmo de los mercados europeos. Eso a Turquía. Eso choca muchísimo con las políticas monetarias que tiene Erdogan, que directamente si entras en la Unión Europea perdería la capacidad de fijar los tipos de interés, que siempre ha sido un arma importante para contener la inflación, etcétera, que muchos países lo han utilizado, incluido España antes de entrar en la Unión, pero la Turquía de Erdogan lo hace de una manera bastante especial. O sea, las políticas que lleva a cabo Erdogan se han tachado de ortodoxas porque básicamente hace literalmente lo contrario a lo que todos los libros de economía dicen que tienen que hacer con los tipos de intereses. Y esto hace que la lira se deprecie cada vez más, o sea, unas caídas abruptísimas, y esto lleva a unos problemas económicos muy grandes en el país. Exactamente, sí. Es una cuestión de armonización de políticas que en este momento Turquía, por cuestiones internas, no puede hacer porque en algún punto es un neopopulismo con intervención interesada del Estado a partir de grupos que se disputan el poder a través de la economía, y eso es absolutamente incompatible con las normas de la Unión Europea. Y le sumaría otro elemento más, que son las políticas migratorias. Turquía también está negociando cuotas de asistencia y de coordinación de qué hacer con las multitudes de sirios, de kurdos, inclusive de afganos que están entrando en su territorio. Hoy Turquía es el mayor receptor de refugiados de Europa. Y en algún punto también lo que está buscando Erdogan es decir, bueno, ¿qué hacemos o sea, cuál es mi rol como puerta de entrada desde Oriente para manejar esta enorme masa migratoria? Y también es un elemento de presión, porque si Turquía decidiera dejarlos pasar, inundaría a Europa con una multitud de personas que el sistema europeo quizás no está en condiciones económicas y políticas de aceptar. Entonces también hay una cuestión migratoria en la que Erdogan está presionando. No olvidemos que dejó pasar como parte de su política algunas oleadas de migrantes hacia los países limítrofes y que lo usó como elemento de presión contra Grecia. Entonces, la postura de Turquía frente a la Unión Europea es sumamente polémica y tiene más que ver con las necesidades de Erdogan que con una política institucional clara de ingreso sincero a un sistema que sabe Erdogan que no está preparado para recibirlo. Sí, básicamente, además, ahora mismo no le interesa tanto, o sea, con todo lo que ha conseguido en la cumbre de la OTAN, ellos solitos presionando aquí y allí, porque les han sacado a los suecos, aparte de que han tenido incluso que reformular sus leyes para dar caza, por así decirlo, a los miembros del PKK, que Turquía los quería extraditados. Luego, los canadienses han levantado el veto de armamento turco, los franceses lo hicieron en su momento. Estados Unidos va a agilizar la compra de los F-16, que estaba estancadísima después de que Turquía fuese echada del programa F-35. Se adquirieron 40 F-16 más la modernización de los que ya tenían, y eso estaba en un punto muerto impresionante, y Erdogan ha conseguido desatascar esas negociaciones, al mismo tiempo que eso, que la propia entrada de Turquía en la Unión Europea, la promesa y una estrategia nueva de lucha o sea, de seguridad y de lucha contra el terrorismo. O sea, eso ya es mucho, y también Turquía es consciente de que cierta de su poder y presencia actual se diluiría si de repente tiene que ir en bloque con otros 27, y que en ciertas zonas en las que ahora mismo Occidente no está muy bien considerado, como viene a ser África, le podría ser incluso contraproducente. Sí, absolutamente. Y sumemos también otro elemento, que es el gas y el petróleo que viene desde el Cáucaso y también desde Medio Oriente. Erdogan se apostó a convertirse en un nodo alternativo a la provisión de energía que antes venía desde Rusia y tiene elementos como para presionar, porque los oleoductos y gasoductos
más los puertos hay un acuerdo con Egipto e Israel para traer gas comprimido. Todo eso pasa por Turquía y desde ahí va a Europa, y gran parte de la recuperación europea depende de Turquía. Y es cierto lo que dice Andrea, no le conviene ser parte le conviene mantener su postura autónoma, en tanto eso le da poder como para poder negociar, si quiere, de Turquía con la Unión Europea, o Turquía dentro de la OTAN, pero siempre negociando con un espíritu propio, y ese espíritu propio, insisto, tiene mucho que ver con los planes de Erdogan del neo-otomanismo de expandir su influencia en la región. Si estuviera integrada dentro de la Unión Europea, esa política de expansión estaría gravemente limitada, porque debe ser parte y volvemos a la armonización de política, de la estrategia exterior de la Unión Europea. Entonces hay que bajar el nivel de expectativa respecto a su ingreso a la Unión Europea. Su ingreso a la Unión Europea es parte de la negociación que tiene Erdogan en curso, no solamente con la Unión Europea, sino también con otras potencias, porque hay un punto en el que esta postura le permite negociar tanto con Medio Oriente como con China como con Rusia, o con los países que están dando vueltas alrededor de acuerdos con Occidente. Situarse en un lugar aparte de Europa, pero también de Occidente, le reporta muchos más beneficios y muchos más elementos de presión que efectivamente ser parte de un grupo colegiado. Y con respecto a la OTAN, hay un elemento más. También el ingreso de Suecia y Finlandia vuelca mucho digamos, el eje de poder hacia el norte, y estaba dejando un poco debilitado el flanco sur que cubre Turquía. Entonces también Turquía está negociando dentro de la OTAN cuál es su rol dentro del esquema defensivo futuro de Europa frente a Rusia. Y en este sentido me parece que la negociación que hace con Suecia, que todavía no está terminada, tiene que ver con el reacomodamiento que hace Turquía respecto a otros países en la Alianza Atlántica. Es un escenario extremadamente complejo, pero que casualmente por su complejidad es el que más le gusta a Erdogan, que suele moverse muy bien, jugando con varios tableros y con muchos intereses en juego. Ese juego lo hace perfectamente bien. Sí, realmente es muy curioso, o sea, y llamativo cómo se ha pasado desde los sucesivos gobiernos de Erdogan de una política de cero problemas con los vecinos a que en los mayores conflictos que tienen a su alrededor es donde más réditos sacan, o sea, Ucrania, Libia, Nagorno-Karabaj, o sea, sacan y a cada uno le van sacando un poquito a cada uno, no lo suficiente como para que todos se les pongan en contra, y cada poquito acaba haciendo bastante. Y también tiene una cuestión que tiene esa capacidad de reacomodarse con tanta facilidad porque tanto la Unión Europea como la OTAN necesitan a Turquía, tanto como Turquía les necesita a ellos. O sea, ahora Exacto. la OTAN tiene que tragar con Erdogan porque eso básicamente son el segundo mayor ejército y son el flanco sur con respecto a Rusia. Así que, o sea, cualquier otro país, o sea, tendría más problemas para hacer lo que Erdogan está haciendo. Es una política tan agresiva. Sí, y vos dijiste algo, Andrea, que es sumamente importante, que es la cuestión de Chipre. No olvidemos que creo que fue en abril que Turquía deslizó que iba a incorporar el norte de Chipre como parte de su soberanía, con lo cual también entraba en una disputa territorial, no solamente por Chipre, sino por los mares adyacentes, que se suma a las islas que tienen disputa con Grecia. A la Unión Europea no le hace ninguna gracia, y mucho menos a la OTAN, tener dos de sus integrantes en una disputa tan fuerte, y menos aún que pretenda ampliar su espacio territorial a una zona que está protegida por la ONU. O sea, lo que hace Erdogan es permanentemente abrir viejas heridas para seguir negociando. Hay que entender a Erdogan como lo que es. Quizás a veces lo analizamos de nuestra perspectiva de cumplimiento de acuerdos al estilo occidental, pero Erdogan es Erdogan, Erdogan es Turquía, y Turquía tiene sus propios intereses. Ujú. Y lo que comentábamos antes, que uno de los mayores problemas que tenía Turquía para entrar en la Unión Europea era en Chipre, porque es que directamente no lo reconocía y claro, ¿cómo vas a estar en una organización en la que no reconoces a uno de sus miembros?
y a Turquía se le exigía reconocer a Chipre para entrar, lo cual dijeron directamente que no, que esa parte, que eso no se le había exigido a los demás candidatos y que era totalmente injusto, y hacían unas acrobacias diplomáticas muy llamativas para evitar reconocer a Chipre, incluso para la unión aduanera decían que eso era un tratado económico, que no implicaba ningún reconocimiento ni nada, y luego tenías a Grecia, que eso, si ya les cuesta llevarse bien en el seno de la OTAN, imagínose en la Unión Europea en la que los países van como, por así decirlo, como más en bloque. En la OTAN todos los estados siguen siendo soberanos y quieras que no, puede haber una cierta distancia, pero en la Unión Europea, que eso, que se ceden competencias y todos los países van como más de todos a una, sería todavía más complicado. Exacto, sí. Dicho en otras palabras, se estaría comprando un problema con el ingreso de Turquía, un problema muy grande de la Unión Europea, y creo que la Unión Europea también lo entiende eso. Entonces, tarde o temprano van a tener que reconocer el peso estratégico de Turquía, y también a futuro me parece que la Unión Europea tiene que aprender a ponerle un freno a Erdogan y sus políticas, porque una vez resuelto el asunto de Rusia, Turquía va a quedar en una posición demasiado fuerte respecto al grupo europeo, y eso va a redundar en que sus exigencias pueden ser demasiado fuertes y condicionar el futuro estratégico de Turquía. Si Turquía decidiera apoyar una recuperación rusa, cambiando de idea, entonces la Unión Europea debería adoptar una postura mucho más firme con Turquía, que a su vez es aliado de la OTAN, con lo cual es un problema no solamente por Chipre, también por Rusia, también digamos, por el norte de Siria, porque sus políticas también afectan a Irak y a Siria, porque llegan nuestros intereses hasta Afganistán. Es tan grande la zona de influencia que está creando Turquía, que me parece a mí que hay que prestarle mucha atención a futuro, porque puede convertirse en un actor mucho más poderoso gracias a esta política líquida que describía Andrea, de poder adaptarse a las situaciones y explotarlas con una habilidad sorprendente. Y un último elemento, todo esto está condicionado a una regla biológica, que es la existencia de Erdogan, que es un señor que ya es mayor. Entonces, también hay que tener en cuenta qué puede llegar a pasar cuando Erdogan, por cuestiones biológicas, deje el poder dentro de unos años, dentro de 4 años. El panorama es a la vez preocupante y a la vez es fascinante por su complejidad, y creo que vamos a volver a hablar bastante de Turquía. Sí, no, realmente lo que decías del freno que se le de ponerle a Turquía, realmente se ha intentado, pero es que aquí, o sea, sobre todo Europa, pero Europa parte con una cierta desventaja, y es que Turquía, no solo Erdogan, sino todo el gobierno turco, les tiene muy bien cogido el pulso a la Unión Europea, o sea, saben hasta dónde presionar, hasta dónde es capaz de llegar eh, la Unión Europea. Sin embargo, Turquía y sobre todo el gobierno de Erdogan juegan a un juego que es el truco más viejo del libro en relaciones internacionales, que es que no se sepa hasta dónde eres capaz de llegar. O sea, nadie sabe dónde tiene Erdogan el techo. Y ya han visto en algunos momentos entre 2020 y 2021 en el que intentaban ponerse brutos con Erdogan, y es que Erdogan parecía no tener fin, que siempre era como escalar un poco más, tensionar más. Y ya ha llegado un punto, lo que tú decías, que también hay que pensar en Turquía a futuro. Aunque realmente sí, Erdogan ya está mayor, o sea, ya tiene unos 70 años, aunque el líder opositor de las elecciones era como 5 años mayor, ya va siendo hora de que se vaya viendo un sucesor a estas políticas. Y aunque también yo creo que la política exterior que ha creado Erdogan en estos años le sobrevivirá a él. O sea, por mucho que Erdogan se vaya, las dinámicas van a continuar. Primero por el funcionamiento del propio sistema internacional, ya que ahora mismo Turquía ocupa un papel tan preponderante en la región que se espera algo de ella. Así, y en segundo lugar, las propias dinámicas que se han creado internas, de que todo pasa por el presidente, solo con desmontar eso ya les va a llevar tiempo, y crear una nueva política exterior va a ser un viraje bastante lento. O sea, que también hay que tener en cuenta que en el punto en el que estamos ahora ha llevado 20 años construirlo. Sí, y ahí está la apuesta de Europa. Se institucionaliza a Turquía
la salida de Erdogan puede llegar a ser colegiada y con un sistema más parecido al de Europa y sin personalismo. Me parece que las apuestas están claras en el escenario. Ujú. Sí, no, durante la campaña electoral, la oposición, una de las primeras cosas que decían eran eso, cambiar la constitución, volver al parlamentarismo, quitar el presidencialismo, y es como, solo en esos tiráis 5 años. Ahí está la apuesta de los dos. Un liderazgo fuerte neo-otomano o un ingreso a la Unión Ujú. Europea a través de la institucionalización de Turquía y su adaptación a las reglas occidentales. Creo que queda claro, ¿no? Sí, Pues si no queréis añadir algo más, nos vemos otro día y charlaremos sobre otro tema. Creo que muchísimas hemos cubierto gracias. todo. Sí, Muchas hemos cubierto gracias. todo. Gracias a vos.